Muy buenos días a todos los presentes. Espero que hayan pasado una gran noche ayer, que no se hayan emparrandado tanto y que hoy tengan muchísimas ganas para participar de esta segunda jornada académica con mucha energía para escuchar a los ponentes. De esta manera les doy la bienvenida a la segunda jornada académica del 17º Congreso Colombiano de Derecho Concursal. El futuro de la concursalidad. Extendemos un respetuoso saludo a los miembros del instituto, conferencistas, invitados especiales, funcionarios públicos, profesionales en general, estudiantes y participantes virtuales. Les agradecemos la asistencia tanto presencial como virtual. Les pedimos que por respeto a los conferencistas, a partir de este momento, coloquen sus teléfonos en modo silencio. A continuación, le damos paso a la conferencia Los aspectos tributarios de las soluciones concursales a cargo del doctor Juan Guillermo Ruiz. El doctor Juan Guillermo Ruiz es socio de Posé Herrera Ruiz, dirige el Departamento de Planeación Tributaria, Impuestos, Aduanas y Comercio Exterior. Su trabajo se centra en el derecho fiscal, principalmente en temas de estructuración tributaria, de transacciones locales e internacionales, en consultoría tributaria, planeación patrimonial, litigios tributarios y precios de transferencias. Ha trabajado por más de 25 años en la estructuración de temas tributarios y de planeación fiscal, en el manejo de patrimonios familiares, en operaciones de compra y venta de compañías, en reorganizaciones corporativas y en transacciones de múltiples sectores. Juan Guillermo ha sido presidente de IFA para América Latina, del capítulo colombiano del IFA y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, ICDT. Para este panel le pido por favor a los siguientes doctores que nos acompañen en la mesa principal. Carlos Eduardo Borrero, Nicolás Polanía Tello, Julián González Guillén y Julio Lamprea. Asimismo, les anuncio que vamos a tomar una foto grupal luego de que finalice el panel siguiente a la conferencia del doctor Juan Guillermo, para que todos se preparen y estén posudos. Le doy paso al doctor. Buenos días. Un especial agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Concursal por esta amable invitación, al doctor Luis Fernando Alvarado, al doctor Germán Monroy, un agradecimiento especial a quienes honrosamente me acompañan en el panel, los doctores Carlos Eduardo Borrero, el doctor Nicolás Polanía, el doctor Julián González y el doctor Julio Lamprea. Una medalla de honor para todos ustedes que en segundo día de congreso están a primera hora de la mañana escuchando una conferencia sobre temas tributarios. Realmente conversábamos con el doctor Borrero que pocos temas son tan importantes en la discusión económica como los tributarios. Y naturalmente, la transversalidad de los temas fiscales, en definitiva, no es ajena a ninguna actividad económica y, por supuesto, no es ajena a los procesos concursales. El primer tema, y voy a tratar de contarles las discusiones que en el mundo de los tributaristas tenemos sobre algunas aristas particulares del proceso concursal y su tratamiento tributario, que naturalmente enriquecerán muchísimo más en el panel que se presenta a continuación, pero que les reflejan un poco la visión que los tributaristas tenemos de los temas de insolvencia. Y la primera gran discusión que tenemos los tributaristas
en el tema de insolvencia es qué incidencia tiene el sistema tributario en la insolvencia y en la afectación de las disponibilidades de caja de las empresas. Es una discusión que tenemos. Y naturalmente, el primer tema que surge inmediatamente es si el sistema de pago anticipado de los impuestos que aplica en nuestro régimen afecta y de manera importante las disponibilidades de caja de las organizaciones empresariales que pagan los impuestos por un sistema de devengo. Nosotros tenemos anticipos en el cálculo del impuesto del periodo siguiente, tenemos retenciones en la fuente practicadas sobre los pagos que hacen los terceros y autorretenciones de ingresos propios. Un sistema tripartito de pago anticipado de los impuestos. Pago anticipado a la realización de las rentas que naturalmente, o a la consolidación de las utilidades fiscales que de alguna manera afecta a los disponibles de caja. Mucho más cuando uno tiene una carga significativa, como ocurre en Colombia, y también cuando el sistema tributario pues, funciona por un mecanismo de devengo. Es decir, el impuesto se debe aunque la caja no se haya recibido. Naturalmente, en el mundo tributario, plantear que el sistema de devengo no aplique, pues es un planteamiento que no es de aceptación. El sistema de devengo debería funcionar. Lo que pasa es que el sistema de devengo acompañado del sistema de pago anticipado sí genera problemas. Y naturalmente, el primer tema es, ¿funciona plenamente el sistema de pago anticipado? ¿O una gran cantidad de contribuyentes liquidan un saldo a favor que implica la solicitud de una devolución que, como muchos de ustedes han seguramente experimentado, es un trámite tortuoso, por decirlo menos. Tortuoso, por decirlo menos. El segundo tema que discutimos los tributaristas en el mundo de, en general, los procesos de negocios y naturalmente los procesos concursales, es algo que yo sé que ustedes tienen muy claro, pero que algunas personas no lo terminan de manejar suficientemente bien. Y es que la realidad financiera y la realidad tributaria tienen conceptualizaciones distintas, no son paralelas. Y entonces, cuando uno habla, por ejemplo, en impuestos del tratamiento de las rentas, pues eso en realidad es una discusión propia de los impuestos. Si una renta es una ganancia ocasional o una renta ordinaria, pues es un tema de los impuestos, que determina la tarifa, naturalmente, y que determina algo tan importante como la tarifa, que es la utilización de los escudos fiscales. Entonces, decir que una quita es una ganancia ocasional o una renta ordinaria implica tarifa, de un lado, y de otro lado significa aplicar o no los escudos de pérdidas contra esa ganancia. Es una discusión importantísima. Pero también tenemos un sistema diferenciado de provisiones, pero también tenemos un manejo diferenciado de escudos tributarios. Tenemos un sistema diferenciado de recuperación de deducciones, del concepto tributario de cartera manifiestamente perdida, del devengo fiscal de intereses, del concepto de daciones en pago, del concepto de capitalizaciones de acreencias, del concepto de disposición de activos. Son realidades paralelas que uno tiene que entender muy bien, porque en el proceso concursal esas realidades paralelas tienen unos efectos. Discutimos tres temas también los tributaristas. El paralelo de acreedor y deudor en un proceso concursal en tres momentos. Lo que ocurre antes del proceso, lo que ocurre al momento del acuerdo y lo que ocurre con posterioridad al acuerdo. Y el primer gran tema es ¿qué pasa con las quitas? Esa es una discusión
interminable e inagotable. Porque como les planteaba, el tema de la quita entra en una discusión tributaria fundamental, y es si esa ganancia proveniente del ingreso realizado por la condonación parcial de una obligación es irremisiblemente una ganancia ocasional o podría ser una renta ordinaria. Y yo me inclino a pensar que posiblemente muchos de ustedes piensan que es una ganancia ocasional porque ciertamente la norma tributaria considera que los actos gratuitos dan lugar a ganancias ocasionales. Pero el mundo tributario no es tan conforme con esa conclusión. De hecho, en la consulta o las consultas que se le han formulado a la autoridad tributaria en torno a ese tema puntual, la DIAN ha dicho que el análisis de si es renta ordinaria o ganancia ocasional le corresponde hacerlo al contribuyente. Es decir, no ha dicho es una ganancia ocasional. Y el tema es importantísimo por lo que les planteaba al comienzo. Sobre todo porque cuando uno analiza ya desde el punto de vista tributario el efecto para un deudor de una quita, es esa cartera que ha dado lugar a ese ingreso la que en su momento le ha generado a ese deudor pérdidas. Yo creo que muchas veces ustedes encuentran a deudores con pérdidas acumuladas que se ven en los estados financieros, pero que también se observan en las declaraciones de impuestos. Son pérdidas significativas, que si cuando opere la quita aceptamos que esa ganancia gravable es una ganancia ocasional, todas las pérdidas no se pueden compensar contra esa ganancia, lo cual económicamente pareciera inadecuado. Voy a cambiar, Sebastián. Ah, no, ya. Natural, no. Excusas por el... Ahora, ¿me escucha bien? Bien. Esas pérdidas que están reflejadas financieramente en el estado de pérdidas y ganancias del contribuyente también están en las declaraciones. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que los tributaristas expresamos para defender que no necesariamente es una ganancia ocasional? Es una discusión abierta. El primero es práctico y es de sentido económico, y es el que les digo. Es que ahí están las pérdidas y la quita debería poderse compensar con esas pérdidas y no generarle al deudor una renta gravable adicionalmente. No tiene sentido económico. Pero además normalmente esas obligaciones provienen de lo que llamaría uno operación ordinaria de negocios. Y por tanto, de alguna manera, si son gastos operacionales, pues los ingresos derivados de la quita podrían tener fiscalmente la naturaleza de operacionales y por tanto de renta ordinaria. Una discusión interminable, pero que me parece que en el marco de toda la experiencia profesional que ustedes tienen en los procesos concursales sería muy interesante profundizarlo y no dar por hecho simplemente que es una ganancia ocasional. Ahora, tampoco podría uno concluir que es ganancia ocasional o renta ordinaria según lo que le convenga al contribuyente. Eso tampoco es posible. Desafortunadamente, la consistencia fiscal exige que uno pues tenga más o menos una posición y un criterio. Pero en mi experiencia, si yo hiciera un análisis de lo que he visto, yo les diría que en términos generales conviene que sea una renta ordinaria, en términos generales, para amortizar las pérdidas.
pero hay que ver. Y aquí está el tema. ¿Cuáles son los escudos fiscales a los que estamos haciendo referencia? Esta es una realidad que solo se ve financieramente en una cuenta que se conoce como impuesto diferido, que es una cuenta financiera no fiscal, pero que tiene que ver con el impuesto, que tiene que ver con los escudos tributarios. Los excesos de renta presuntiva se pueden compensar contra rentas líquidas ordinarias dentro de los 5 periodos siguientes. Y las pérdidas fiscales contra rentas ordinarias de los 12 periodos grabables siguientes. Uno y otro solo son compensables e enfrentables contra rentas ordinarias. Nunca contra ganancias ocasionales. Nunca. Ahora, hay una discusión muy interesante en la que no quisiera detenerme mucho, pero sí la quisiera plantear, que es la discusión fiscal y la diferencia que existe fiscalmente, en la discusión de los tributaristas, entre la cartera de difícil cobro y la cartera manifiestamente perdida o sin valor. Son cosas distintas. De pronto para algunos de ustedes son muy parecidas, pero tributariamente son distintas. Y tienen unas implicaciones fiscales muy importantes. El concepto de la provisión fiscal por cartera de difícil cobro, y aquí me paso al acreedor y obviamente al momento previo a la solicitud del proceso, pues evidentemente un acreedor se empieza a dar cuenta que un deudor no le está pagando. Eso es evidente. Y en la medida en la que no le pague, empieza a generar una provisión de cartera de difícil cobro. Para lo cual fiscalmente, a diferencia del criterio financiero, existen dos sistemas de provisión. Uno que llamamos el sistema individual de provisión y otro que es un sistema general. Y el contribuyente lo elige, ¿cuál de los dos? ¿Por qué es importante este tema? Porque existe en casi la totalidad de los contribuyentes una diferencia temporal entre el gasto asociado a la provisión de cartera financiera y el gasto asociado a la provisión de cartera tributaria. Son distintos. La provisión individual le permite a un acreedor llevar al gasto tributario deducible contra su impuesto de renta el 33% de su cartera vencida con más de un año. El 33%. Es decir, en 3 años la puede castigar por la vía de la provisión acumulada y llevar esa cartera básicamente a cero. Eso se llama la provisión individual. Pero la provisión general es una provisión que funciona distinto, porque funciona por capas. Si el vencimiento es de 3 a 6 meses, pues puede llevar una provisión del 5, si es de 6 a 12 del 10, y si es de más de un año del 15% del valor de la cartera. Eso supone que el acreedor tiene un gasto que en la medida en la que después lo recupere, aplica un sistema fiscal que se llama renta líquida por recuperación de deducciones, que también es muy importante en la discusión tributaria. Ahora, ¿qué pasa con la cartera manifiestamente perdida y sin valor? Y una gran discusión que tenemos dentro del mundo tributario es si en el mundo concursal, en términos tributarios, la cartera está manifiestamente perdida y sin valor. Porque fiscalmente la cartera manifiestamente perdida y sin valor es una cartera que ha agotado todos los procesos de cobro de manera infructuosa. Y se perdió. Pero a uno le parecería, como tributarista, obviamente ustedes pueden ilustrar ese tema muchísimo mejor, a uno le parecería que el proceso mismo sugiere que posiblemente una parte se va a perder, pero que no toda esa cartera está perdida y no toda está manifiestamente perdida y sin valor. Pero ha habido algunas manifestaciones y algunos lenguajes normativos que han llevado a esa discusión, y sería buenísimo, doctor Borrero, si ustedes profundizan esa discusión, a entender que el proceso concursal ya es en sí mismo. Yo creo que no, honestamente a mí me parece que no. Me parece que la autoridad tributaria podría
podría decir que acepta la provisión, pero no necesariamente el concepto de cartera manifiestamente perdida y sin valor, que son distintos, porque la cartera manifiestamente perdida y sin valor se castiga enteramente cuando se realiza el hecho de entender que está perdida y sin valor. En cambio, la provisión es un proceso de deterioro. En los sistemas, en mi experiencia, uno de los temas que más se discute dentro de las entidades vigiladas es lo que se llaman las provisiones voluntarias, porque a diferencia de lo que ocurre con la gran cantidad de contribuyentes, para las entidades vigiladas por la superfinanciera, las normas propias de la provisión de cartera que están en la regulación financiera son normas aplicables para efectos de definir el gasto tributario. Pero lo que sí es claro es que si la provisión es voluntaria, dentro del manual de riesgo de la entidad hacen provisiones voluntarias, esas voluntarias en exceso de las reguladas no son deducibles. No son deducibles. ¿Qué pasa financieramente? Financieramente, la provisión de cartera es una lógica que ustedes conocen muy bien, totalmente distinta. En ese caso, la provisión tiene que ver con la evidencia objetiva de deterioro, que se analiza de manera objetiva y que básicamente reconoce el deterioro y genera una diferencia temporaria. Entonces puede ocurrir que una cartera financieramente está completamente deteriorada, pero fiscalmente pues va en su proceso de deterioro. Y esa diferencia temporal afecta el impuesto diferido en la medida en la cual, de alguna manera, el gasto financiero es superior al gasto tributario y se genera, en consecuencia, un efecto tributario de cuenta por cobrar hacia el futuro que se llama impuesto diferido por cobrar. Por tanto, esas diferencias también son muy importantes al momento de analizar. ¿Cuáles son los impactos que las diferencias temporarias tienen en los estados financieros de los deudores por el efecto del impuesto diferido? Bien, luego viene el tema de la recuperación de deducciones. Como uno entiende que muchos de los acreedores han provisionado, han pasado por el estado de pérdidas y ganancias fiscales, esa cartera o esas cuentas por cobrar, una discusión que tenemos mucho los tributaristas es cuando se hace el acuerdo y, por ejemplo, se reconoce nuevamente que se va a pagar una parte de la creencia que ya existe. Si esa cartera ya ha pasado enteramente por provisiones, si hay alguna recuperación de deducciones o no. Porque la lógica fiscal es que uno recupera deducciones en el momento en el que pues aparece evidente que se las van a pagar. Y yo les digo que la mayoría de nosotros entiende, contra la lógica fiscal general, que en los procesos concursales aplica recuperación de deducciones por el sistema de caja, solamente cuando realmente lo paguen. Solamente. No puede haber una recuperación de deducciones de algo que realmente sigue completa, bueno, no sé si completamente incierto, pero relativamente incierto, aunque haya la mejor voluntad. Otro tema que discutimos mucho. ¿Qué pasa con la provisión de cartera una vez se hace el acuerdo? ¿Se puede seguir pasando por el estado de pérdidas y ganancias la porción que está en el acuerdo y que se va a pagar? ¿Puedes seguir aplicando la provisión general o la provisión individual? Yo creo que la respuesta es sí, claro que sí. Mientras no haya pago, la provisión debe poderse seguir aplicando y no debería suspenderse. Aunque el acuerdo diga que se va a pagar, no. La realidad es que sigue siendo una cartera de difícil cobro y que debería poderse provisionar. Si luego se paga, como les acabo de mencionar, de acuerdo con la lógica que manejamos la mayoría de nosotros,
en el mundo tributario, la lógica sería cuando le pague, recupere. Antes no. Antes no. Bien, les decía que hay una gran cantidad de temas que, siendo muy propios del proceso concursal, también son muy propios de la práctica tributaria general. Por ejemplo, la capitalización de acreencias. Y en la capitalización de acreencias, uno debe entender cuál es la lógica fiscal de la capitalización de una acreencia. Y la lógica fiscal de la capitalización de acreencias es que se puede capitalizar un valor para fines financieros y otro valor para fines tributarios. Eso es raro, pero esa es la lógica fiscal de las capitalizaciones. Nosotros en el mundo tributario, cuando hacemos una capitalización de una sociedad colombiana, solemos decir, esta capitalización se hace para fines fiscales por el costo tributario y para fines financieros se hace por el valor de mercado. Pueden coincidir, pueden no coincidir, pero es un tema interesantísimo en los procesos, porque uno dice, bueno, ¿cuál es el valor capitalizable en un proceso? Porque las capitalizaciones fiscalmente en Colombia pueden ser neutrales tributariamente o no neutrales, según defina el que capitaliza. El que capitaliza define si hace una capitalización neutral fiscalmente, de manera que no importa las diferencias para fines tributarios, capitaliza por el costo y por tanto es completamente neutral para fines tributarios, que puede ser 0, 10, 100 y financieramente capitaliza por otro valor. Eso ocurre constantemente. Ahora, la lógica de disposición de activos también tiene unos criterios tributarios que a mí me parece interesantísimo, ojalá que en el panel lo pudieran discutir, y es cuál es el criterio que aplica a las daciones sin pago y a las disposiciones de activos. Fiscalmente hay unas lógicas para eso. Fiscalmente, una disposición de activos tiene un criterio fundamental que es el de precios mínimos tributarios. Y lo mismo ocurre en las daciones en pago. Fiscalmente no se pueden hacer operaciones por menos del valor razonable de acuerdo con los criterios que aplican a disposición de activos en operaciones entre no vinculados, claramente. Seguramente algunos de ustedes están familiarizados. La lógica fiscal del artículo 90 del Estatuto Tributario es que todas las operaciones, fíjense qué curioso, todas las operaciones se deben hacer a valor de mercado. Pero no en precios de transferencia, no es precios de transferencia, es todas las operaciones entre no vinculados, porque el régimen de precios de transferencia a valores de mercados es operaciones entre vinculados internacionales o con zona franca, pero también hay una norma que llamamos precios de transferencia entre no vinculados o precios mínimos fiscales, que es el artículo 90. Pero el mundo del proceso concursal es un mundo distinto. Y por eso pareciera estar por fuera en cuanto al concepto de intereses a valor de mercado, disposición de activos a valor de mercado, daciones en pago a valor de la especie o del mayor valor. Es un tema interesantísimo para discutir. ¿Qué prevalece ahí? Y el mundo de las fusiones y las escisiones, que me parece muy interesante, que entiendo que no ocurre con mucha frecuencia, pero que está la posibilidad de que en esos procesos, pues yo creo que aplican las lógicas generales de fusiones y escisiones, que son las de neutralidad. Nosotros tenemos un sistema fiscal de neutralidad en aportes, en escisiones y en fusiones, que debería naturalmente aplicar también en estos casos. Una discusión muy interesante que tenemos en el mundo fiscal es la de los intereses del acuerdo. Y naturalmente en el mundo de los intereses del acuerdo, pues está la discusión de si deben ser intereses de mercado, que yo creo que esa es una discusión que uno debería entender, que no puede entenderse que un negocio a intereses de mercado por fuera de un proceso concursal, pues pueda ser un referente necesariamente para un proceso concursal. Pero eso es una discusión en el mundo nuestro.
La cesión de la posición contractual, esa es otra gran discusión que tenemos los tributaristas. El tercero que compra descuento las acreencias. El acreedor inicial tiene un ingreso ordinario, claramente. El nuevo acreedor no debería realizar un ingreso por la diferencia entre el valor nominal de la creencia y el costo, sino que se debería mantener en el costo. Y naturalmente debería solo realizar la renta cuando el valor que le paguen supere su costo. También por un sistema de caja, no por un sistema de devengo. Caja, cuando la reciba. Les voy a contar una historia que a mí en lo personal me encanta y es la de los periodos de gracia, porque eso en el mundo tributario, los periodos de gracia son como esos temas que a nosotros nos engolosinan totalmente. El periodo de gracia fiscalmente y financieramente no implica que no haya movimiento contable de intereses. Y eso es súper importante entenderlo. Una cosa es que uno no pague el interés, pero hay movimiento de intereses en el periodo de gracia. Y eso genera devengos, y eso genera retenciones, y eso genera rentas gravables. Entonces los periodos de gracia son muy interesantes, que son distintos a las etapas sin causación de intereses, que es distinto. Hay una diferencia que los tributaristas yo me imagino que en el mundo concursal ustedes, y ayer alcancé a disfrutarlo mucho, hay temas que los engolosinan. A nosotros también hay unos temas que, esas diferencias que nosotros tenemos entre los periodos de gracia, que generan intereses por devengo, y los periodos sin intereses que generan lo que nosotros llamamos intereses implícitos, que es otra cosa distinta. Tiene, creo yo, que conocerse muy bien en el mundo concursal. Es un tema muy nuestro de la discusión de los tributaristas, pero yo creo que es un tema muy importante para que ustedes lo manejen, porque muchas veces uno en la discusión le hablan de los periodos de gracia y es como si no hubiera devengo de interés. No, claro que hay devengo, lo que no hay es pago, pero hay devengo. Y otra vez dice, no, pues es que en realidad no se le va a cobrar este interés por tal razón. Entonces, en muchos de esos casos financieramente existe lo que se llaman intereses implícitos o de financiación implícita por cobrar menos interés del que se debiera a valor de mercado o por no cobrar intereses. Eso se llama interés implícito y eso tiene un efecto en el estado financiero. Me pedía Germán en algún momento en una conversación que teníamos que les contáramos algo de las responsabilidades. Yo creo que lo hablaba con el doctor Borrero también ahora, la DIAN, ya lo tenemos claro todos, es un socio de todas las actividades empresariales. Lo que yo creo que no teníamos todos tan claro es que es el socio mayoritario. Es el socio mayoritario de todas las utilidades. Hay muchos análisis y esos se ampliaron muchísimo cuando se planteó, como ustedes conocen, en la última reforma, el concepto del impuesto mínimo. Y es cuál es el criterio del impuesto máximo. El impuesto máximo. No puede haber un impuesto mínimo y no tener techo, ¿no? Y uno en la literatura tributaria internacional casi que de manera uniforme entiende que hay una línea roja, que es una línea, diría uno, de naturaleza constitucional, de ética en la política pública de imposición, que es el 50% de la utilidad. Cuando el Estado pasa del 50% de la utilidad, como que en el mundo internacional se dice, aquí se está pasando un límite, que en Colombia
ustedes lo saben, entre la sumatoria de todas las cargas tributarias se pasa rápido. Y entonces, claro, en la lógica uno observa mucha imposición, mucha responsabilidad asignada tributariamente, mucha solidaridad, y conversábamos con Germán, bueno, ¿qué le pasa al promotor? ¿Qué le pasa a un liquidador? ¿Dónde está su riesgo personal, individual, en el manejo del mundo tributario? Yo entendería que el promotor realmente no tiene ninguna responsabilidad personal tributaria, pero el liquidador sí. Un liquidador sí tiene una responsabilidad subsidiaria por el incumplimiento de obligaciones formales como la que tienen todos los representantes legales de las entidades. Es una responsabilidad, primero subsidiaria, por el cumplimiento de las obligaciones, no porque esté perfecta la declaración. Esa es una obligación del contribuyente. El representante o el liquidador debe responder porque se cumpla a tiempo y oportunamente la declaración. Pero en lo que sí tiene un riesgo muy grande es en la definición de la prelación de créditos tributarios y en el aviso de apertura de liquidación. Ahí sí hay una responsabilidad solidaria. Es un peligro inmenso, ¿no? Por eso, pues, muchos con formación tributaria, dijéramos que nunca agradecen ser liquidadores porque es muy, muy peligroso fiscalmente. Ni apoderados de inversionistas extranjeros, porque también genera solidaridad por obligaciones tributarias. Son dos temas bien, bien complejos. Ahora, quisiera cerrar ya, básicamente, comentándoles un poco la discusión que tenemos en torno a qué puede hacer la DIAN, cuál es su marco teórico de maniobra en la negociación y qué pasa realmente en la práctica. Lo que nosotros vemos es que normativamente tienen una facultad de maniobra, ustedes no, seguramente me lo confirmarán mejor, pero en la práctica esa maniobra realmente es muy limitada. Yo veo, y lo veo constantemente, temores por responsabilidad fiscal, por temas disciplinarios, incluso por metas de recaudo. Y hay una doctrina que es muy interesante, donde le preguntan a la DIAN si está obligada a aceptar, seguro ustedes conocen muy bien esa doctrina, está obligada a aceptar el acuerdo. Y básicamente la DIAN dice, no, de ninguna manera, ¿no? Nosotros tenemos libertad y podemos aceptar o no, pero a mí me da la impresión de que se trata de un crédito privilegiado, se trata de un acreedor que es un accionista realmente en términos reales y prácticos fundamental y mayoritario, que además recibe todas sus utilidades, llamémoslas de manera anticipada, y que no sé, ustedes me lo dirán seguramente con muchísimo mayor conocimiento, qué tan generoso es en los procesos concursales y de qué manera se aproxima a ayudar realmente al salvamento de una empresa, porque finalmente, dijéramos, uno diría que el más privilegiado, curiosamente, con el salvamento empresarial asociado a un proceso de insolvencia, pues es el socio mayoritario, que es el Estado. Muchas gracias de nuevo a ustedes por esta invitación, un gusto enorme haber compartido con ustedes y muy honrado de verdad de estar en este foro tan importante. Creo que quedan en el panel. Ahora le damos la bienvenida a los panelistas que estarán a cargo del tema Visiones y retos del tratamiento de las obligaciones fiscales en los procesos concursales. El doctor Carlos Eduardo Borrero será el moderador y los doctores Nicolás Polanía Tello, Julián González Guillén y Julio Lamprea.
Carlos Eduardo Borrero es abogado de la Universidad de los Andes y MBA de INALDE, especializado en Derecho Comercial y Derecho Procesal Civil, además de estudios en materia tributaria y de gerencia financiera, con más de 20 años de experiencia en materia de insolvencia, apoyando a deudores, acreedores y auxiliares. Nicolás Polanía Tello es abogado y magíster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, litigante, asesor y consultor en temas societarios de insolvencia y de responsabilidad civil. Profesor en pregrado y posgrado en distintas universidades de Colombia y conferencista internacional en asuntos societarios y de insolvencia. Continuamos con Juan González Guillén, economista de la Universidad del Rosario, especializado en gerencia de la Universidad de los Andes, gerencia por objetivos AMA Internacional, gerencia de calidad total y finanzas, Banco Internacional. Ha ocupado cargos en compañías nacionales e internacionales, así como miembro de juntas directivas como asesor empresarial. El doctor Julio Lamprea es abogado especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario y magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, con más de 18 años de experiencia en cargos de alta dirección en Derecho Tributario, Fiscal, Corporativo, Público y Comercial. Desempeñó el cargo de Director Nacional de Impuestos en la DIAN, Dirección de Gestión de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el sector privado desempeñó, entre otros cargos. Adelante, doctores. Bueno, buenos días. Muy brevemente, lo primero pues es agradecer el poder estar acá, recordar al doctor Borda y además pues realzar que con su apoyo, con el doctor Alvarado y los demás miembros del Consejo, y partiendo de lo que venía construido de tantos años, pues podemos tener unas discusiones mucho más enriquecedoras con otros profesionales diferentes a los abogados, y tener, por ejemplo, a Julián en esta mesa como parte y miembro del instituto. Y yo creo que es oportuno recordar que Luis Fernando nos ayudó mucho en esta nueva visión y yo creo que en la magnitud que están adquiriendo estos eventos. El tiempo es muy, muy corto para tan amplísimo y enriquecedor y asustador debate, doctor Ruiz, porque yo, la verdad, quedé muy tocado con varias de las cosas que usted dice, y porque uno hace un esfuerzo bárbaro por estando del lado del acreedor o del lado del deudor, cumplir con el artículo primero de la ley 1116. Entonces uno en ese artículo ve que dice que partimos de la generación de valor. Y resulta que la generación de valor implica, de entrada, un tributo. El solo hecho, es decir, buscando lo que debemos buscar, tenemos ese lío. Y pues sí, recuerdo mucho al doctor Luis Guillermo Vélez que decía, los acuerdos son 2 años de periodo de gracia, 10 años y peleemos por la tasa. Y resulta que de pronto, y aquí mi amigo el doctor Nicolás Polanía, pues defendiendo que los intereses deberían ser a lo menos el IPC, porque si no, pues había una condonación implícita, y resulta que todo eso puede ser un tremendo autogol en el aspecto tributario. A su turno, figuras tan prometedoras como lo decía ayer el doctor Alvarado, como es el salvamento o como es la descarga, están siendo bloqueadas por el tremendo costo que tienen asociado. De forma que cuando uno hace la proyección de flujo de caja de una figura de estas y está ilusionadísimo de que tiene, como Susana decía, oiga, tiene tremenda herramienta que estamos dejando de usar.
pues puede que la estemos dejando de usar porque una descarga de 50.000 millones de pesos, que es, yo creo que a ojos de la DIAN generar valor por el lado de bajar al pasivo, pues de entrada tiene un costo, bien sea de ganancia ocasional o bien sea como renta ordinaria, que usted ya bien lo anotaba, y hasta ahí llegó el flujo de caja proyectado y hasta ahí llegó la idea. No sé, por ejemplo, en Justo y Bueno, que hablamos de 1.200.000.000 y un salvamento que podía llevar a la descarga de, no sé, Nicolás, 800.000 millones de pesos, pues no sé, quien generara los números de eso, pues cómo le podía huir a semejante obstáculo. Entonces, yo doy inicio pues a este panel preguntando acá a mis compañeros que expresemos un poco a la audiencia el dolor o los dolores que han padecido fruto de todo este costo tributario, y generemos primero esa conciencia, porque yo, y empiezo por mí, a veces en el esfuerzo de generar valor nos olvidamos de este socio que tenemos, que creo que es socio para las buenas, pero no mucho para las malas, que es la DIAN. Entonces, Nicolás, si nos ayudas con eso, por favor. Muchas gracias, Carlos, al Instituto por la invitación y a todos los asistentes. Doctor Ruiz, yo tenía mi propio inventario de disonancias regulatorias entre el ámbito tributario y el concursal, pero ha quedado totalmente rebasado por el inventario que usted ha hecho. Francamente es increíble. Y para no entrar en la discusión sobre la carga tributaria como causa o concausa de las crisis de solvencia en Colombia, pasemos a 2 o 3 preocupaciones particulares que desde la práctica se observan. Y el primero es el del privilegio, la carrera por los privilegios. ¿Cuál es la justificación para que la DIAN, la autoridad tributaria, tenga un privilegio de esta naturaleza que lo ubica en la primera clase? ¿Cuál es la razón? Además del ejercicio puro de la fuerza. ¿Por qué tendría que privilegiarse la DIAN respecto de quienes le suministran al empresario dinero o bienes y servicios? ¿Por qué tiene que privilegiarse la DIAN sobre, por ejemplo, el acreedor involuntario que es víctima de daños? Hace unos 400 años, doctor Ruiz, existían alrededor de 85 privilegios concursales. Y desde entonces ha venido una constante carrera a eliminar los privilegios. Hoy en día subsisten los privilegios tributarios y los privilegios laborales en términos generales, y nadie discute los privilegios laborales, nadie los discute, pero los tributarios sí. ¿Por qué? ¿Qué valor agrega, con todo respeto, la autoridad tributaria a las empresas? A mí me pareció muy bien que la ley 1676 hubiera subordinado las deudas tributarias a las deudas del acreedor garantizado. Y así lo reconoció además la Corte Constitucional, razón adicional por la que no tiene mayor sentido que el acreedor garantizado sea reconocido en segunda clase. Pero volviendo un poco sobre lo que dice el doctor Ruiz, tiene toda la razón. La DIAN es el socio, en Colombia no hay sociedades unipersonales. La DIAN es socio. Y mi posición es que la DIAN no solo no debería, la autoridad tributaria en general no solo no debería tener privilegios, sino que incluso debería ser incluso postergado. ¿Cómo por qué? Como por qué tienen que llegar a recoger todo antes que los que apostaron por ese emprendimiento. Eso es un castigo muy duro. Y es una barrera, por supuesto, de acceso a la formalidad. Es carísimo. Y una de las barreras más altas es la de la tributación. Pero ese solo es uno de los problemas, es el privilegio. Y este es un punto supremamente fundamental y seguramente poco popular. ¿Por qué no se pueden reorganizar las deudas tributarias por retenciones? Si es que la práctica nos demuestra que las empresas se financian con eso o no. Si el Estado les traslada la carga de instrumentalizarlos y convertirlos en agentes retenedores y después les asigna las consecuencias más drásticas de ese ejercicio
de derecho público y le impone unas consecuencias absolutamente onerosas, como la de no permitirle reorganizar esa deuda. Recuerden ustedes que la ley 1116 inicialmente establecía que como requisito para acceder al proceso debían estar al día con esos gastos. Y eso lo tuvieron que reformar porque fue un fracaso. Y lo convirtieron entonces en gasto de administración controlable para la confirmación del acuerdo. Pero sigue siendo un problema muy grande. En la práctica hay que hacer varias reorganizaciones en una reorganización empresarial porque hay que reorganizar también los gastos de administración con la DIAN. Muy complejo. Por otro lado, lo mencionó el doctor Ruiz, pues ya con mayor abundamiento y rigor, el tema de las quitas. Las consecuencias tributarias de una quita, de una condonación, como si que se refleje tributariamente como un ingreso, eso es absolutamente insostenible. Les cuento una infidencia, estábamos negociando con un cliente, con una entidad financiera, una dación en pago con una quita sustancial, y el negocio se está frustrando por la carga tributaria, porque el banco además no puede prestar para que se paguen impuestos. Entonces, es realmente un círculo vicioso que, francamente, no deja que las empresas logren salir de ese pantano. Finalmente, el llamado también es para que desde el punto de vista regulatorio se empiece a plantear la discusión, y vuelvo y cierro por donde empecé, en lo referente al privilegio. Pensemos eso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser privilegiada la DIAN, la autoridad tributaria? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Primero que todo, darle unas gracias muy especiales al instituto, en cabeza del doctor Luis Fernando Alvarado y la doctora Diana Rivera, por permitirnos a Arabella León y a mí ser los primeros miembros no abogados. Muchas gracias. Y me refiero a esto de una vez para que todos ustedes abogados, en términos legales, me permitan algo de ignorancia jurídica a este economista. Quiero hacer una pequeña presentación diciendo varias cosas. La primera que quiero es referirme a 4 puntos de la excelente presentación del doctor Ruiz y a 2 puntos de la del doctor Polanía. Pero para eso quiero hacer un llamado inicial a 2 temas básicos. Quiero referirme en las entidades del Estado al detrimento patrimonial. Cuando uno se encuentra con las entes del Estado, todo es detrimento patrimonial. Y el doctor Ruiz al final de su conversación decía de la posibilidad de maniobra de la DIAN. Y esa posibilidad de maniobra de la DIAN y las entidades tiene que ver con el detrimento patrimonial. Entonces, el primer concepto que quiero introducir, y el segundo concepto que quiero introducir es el del valor presente neto de las obligaciones, porque de ahí parte todo. Y hablando del detrimento patrimonial, nos pusimos a buscar y a encontrar qué es detrimento patrimonial. El Consejo de Estado lo define como algo con dolo. La Real Academia Española de la Lengua dice que tiene que haber daño, perjuicio y deterioro. La Unidad de Protección Normativa Financiera dice que tiene que ser antieconómico, eficiente, inoportuno y eficaz. Y la Corte Suprema de Justicia habla de un perjuicio material y un perjuicio económico. En los acuerdos, los que proponemos un acuerdo con la DIAN, no cumplimos ninguna de estas circunstancias, pero no encontramos de parte de las entidades oficiales una ayuda en los acuerdos. Y hay uno a un tema financiero, que es el valor presente neto de las obligaciones. Las entidades del Estado, incluyendo la DIAN, mientras que el valor facial sea el mismo, no hay problema, no hay detrimento patrimonial. Sepamos todos que un acuerdo de reestructuración es el cambio del valor presente de las obligaciones. Y ese cambio de valor presente de las obligaciones, mientras que no tenga que hacer una quita y siga siendo el mismo valor facial, así me metan en un plazo de 15 años a una tasa de interés del IPC, no tengo ningún problema, sabiendo que el valor es menor en las condiciones pactadas que eso. Y ahí me voy a referir un poco a lo que dice el doctor Polanía. ¿Dónde estaba la autoridad fiscal cuando
los acreedores garantizados le quitaron la prelación. Le cambiaron el valor presente a sus obligaciones, quiere decir que su deuda hoy vale menos y ahí sí no hay detrimento patrimonial. Pero para ayudar en un acuerdo de reestructuración la cosa sí cambia sustancialmente. Entonces, ese tema del detrimento patrimonial, que es en el que nos ponen una barrera a todos los que negociamos acuerdos, es un tema que a mi juicio necesita de parte del funcionario una situación de mayor análisis en salvamento de las compañías y de los empleos. Dicho esto, me voy a referir a 4 puntos de la exposición del doctor Ruiz, ¿cierto? El doctor Ruiz asevera en su charla que todos los tributaristas quisieran que las quitas fueran pérdidas ordinarias. Y al respecto yo le quiero decir, doctor Ruiz, que los decretos de emergencia, a mi juicio, hicieron algo que tenía mucho sentido. Las quitas son ganancia ocasional y se pueden cruzar contra pérdidas ordinarias. Ahí se combina el tema, doctor Ruiz, de la tarifa con el cruce. Ahora bien, que ese sea el mejor mundo dentro del tema no quiere decir que sea lo mejor para el deudor y el acreedor, bajo ninguna circunstancia. Porque estos acuerdos, volviendo a hablar del tema del valor presente, las compañías entran a un acuerdo por caja. Y el doctor Ruiz también lo decía claramente, nosotros tenemos pagos anticipados, en la renta tenemos que hacer el anticipo del año siguiente y la compañía no tiene caja. Entonces el tema de las quitas, de la descarga y en un momento de los voceas, ¿cierto? No se entiende que genere un impuesto que genere caja en la compañía y como lo decía el doctor Polanía, ¿sí? Definitivamente eso daña acuerdos, porque es que operaciones en los que no media la caja hay que arreglarlos con caja. Una dación en pago que tenga una ganancia ocasional, una quita o una descarga se convierte en ingreso. Pero es que no solamente tiene un problema de renta ordinaria o fiscal, además tiene industria y comercio porque se genera un ingreso, válgame Dios. Y adicionalmente a eso, hoy el impuesto patrimonio está referido únicamente a las personas naturales. ¿Qué tal cuando esté referido también a las empresas? Entonces, la cascada de impuestos, cuando el doctor Ruiz también lo decía que la carga tributaria es del 52%, doctor Ruiz, 52%, y más un problema de caja. El tema del privilegio, doctor Polanía, el tema del privilegio es un tema, a mi juicio bastante complicado, porque si usted decía, si yo tengo que postergar la DIAN, yo lo que creo es que no importa el proveedor que sea, proveedor financiero de bienes y servicios o de impuestos, todos debíamos ser iguales. Todos debíamos ser iguales en un concurso. A mí me deben la plata por las razones que sean y porque estoy en un sistema económico abierto y democrático. Entonces todos somos iguales. Pero nos encontramos con una serie de normas, y aquí lo voy a decir con todo respeto de ustedes, los acuerdos de reestructuración no son netamente económicos, y esto va para la DIAN y esto va para todos ustedes, y lo hemos vuelto netamente jurídico, y hemos perdido el sentido del tema. Hoy, nosotros en el negocio que tenemos vamos a buscar inversionistas. El inversionista llega, me leí la 1116. ¿Qué quiere decir esto? Ah, no, pues es que ya no es así. La 1116 ya no es lo que está escrito. Entonces le toca a uno referirse a los libros del doctor Rodríguez, a coger el libro y empezar a ver todos los conceptos que tiene que haber después de cada artículo, que siguen cambiando cada 8 días del tema. Y se nos pierde de vista el hecho económico. El otro tema, doctor Ruiz, es el tema de la provisión, que yo creo que el tema de la provisión tiene que unirse a la cesión de la posición contractual. Porque en el momento en que se cede la posición contractual, se está reconociendo per se un deterioro de la cartera. Y en ese momento,
no solo porque me conviene, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Ruiz, que el bien vale lo que uno que pagó por ello. Y así tiene que contabilizarse, definitivamente. Desde el punto de vista de las deducciones, el cambio de las NIF nos llevó a una serie de circunstancias que acabaron de dañar ese problema de que ciertas operaciones que todavía teníamos en la contabilidad, que en Colombia es de causación, eran de caja y solo se pagaban cuando el hecho económico de caja se hacía. Y las NIF no los cambió definitivamente. Entonces, lo que yo sí creo es que el tema tributario es un tema que se volvió, como dijo el doctor Ruiz, de socio mayoritario. Las normas no reflejan la realidad económica y el salvamento de las empresas no pasa por el tema tributario. Eso tenemos que buscar la forma, desde estos ámbitos, de cambiarlo para que haya mayor salvamento y mayor empleo en un momento en que la economía se está enfriando y que vamos a tener un año 2024 bastante difícil. Muchas gracias. Un saludo para todos, buenos días. En primer lugar quiero agradecer a los directivos del Instituto de Derecho Concursal por esta invitación y dar un saludo muy especial a mis compañeros de panel. Es un honor y un privilegio estar para mí, escucharlos. Y al respecto tengo varios puntos. Tal vez mi dolor no parte del dolor que viven ustedes en el día a día de los procesos concursales que han manifestado cada uno de ustedes, pero si yo recojo la historia, y tal vez ustedes, mis compañeros de panel, no me dejan mentir, ha habido una evolución que ha ido quitándole ese gran poder que la autoridad tributaria puede tener en este tipo de procesos. Lastimosamente, muchos de los dolores que ustedes establecen hoy acá parten de la ley, y la ley es dura, y lastimosamente así está. Sin embargo, es muy importante reconocer que el esfuerzo que han hecho todos ustedes, seguramente desde los gremios, desde estas organizaciones, han llevado a que paulatinamente esas normas hayan cambiado, y seguramente ustedes podrán observar que la posición de la autoridad tributaria en los procesos ha venido cambiando, tal vez por política, tal vez por órdenes legales. De manera que, por ejemplo, la última reforma tributaria en la ley 2277 estableció que la DIAN ya no se podía oponer a los acuerdos sin una razón, y podrían incluso, si me lo permiten esta expresión, pasar por encima de ella cuando se garanticen las obligaciones, so pena incluso de responsabilidad del funcionario desde el punto de vista disciplinario. Hay normas que permiten igualar, a partir del dolor que mencionaba el doctor Nicolás, igualar la posición de la DIAN cuando alguien da recursos para el proceso. Normas como que se establece claramente que no aplica el estatuto tributario para la negociación de las normas, y eso permitiría, en principio, diría uno, que la DIAN pueda tener la libertad de negociación para descuentos o para poder manejar unas deudas de una manera diferente. Claramente el doctor Ruiz lo mencionaba, para los funcionarios con las autoridades de control se hace muy difícil que, si otorgan una rebaja o descuento, y tal vez el que ha sido funcionario público acá, y es un temor erróneo, pero existe, y es inmediatamente tiene los ojos de una IA encima. Tanto así que para la pandemia, por ejemplo, tuvieron que expedirse normas específicas que permitieran, en pro de defender la empresa, hacer rebajas o descuentos para capital, para sanciones, para intereses. De manera que vemos que el principio de igualdad que trae la ley 1116, gracias al esfuerzo que han hecho todos ustedes con seguridad de ir haciendo entender el rol que realmente debería tener la autoridad tributaria, ha venido cambiando. Otro de los puntos que tocan acá en la mesa es el tema de las retenciones en la fuente. ¿Por qué no se pueden negociar las retenciones en la fuente dentro del acuerdo? ¿Por qué tienen que estar pagadas las retenciones en la fuente que no se han pagado para poder
seguir adelante con el proceso. Y aunque esto ha cambiado también, aunque se permite hoy en día, por ejemplo, la DIAN está permitiendo acuerdos de pago que permiten seguir adelante, de manera que no se vuelve un obstáculo, también tenemos que recordar que aunque se le impone a la empresa una carga para el recaudo de las retenciones en la fuente, tenemos que entender que al final del día no es plata de las empresas lo que recaudan en retenciones en la fuente o en IVA, y que el deber ser es que deba pagarse en los tiempos establecidos. Esta plata de retenciones en la fuente y de IVA constituyen un monto muy importante en el presupuesto general de la Nación que sirve para atender el gasto público. De manera que es importante no solamente ver la visión, que es absolutamente entendible, de la carga tal vez sobredimensionada que se le pone a los empresarios de buena fe, que son la mayoría, que trabajan por el país y que tienen alguna dificultad, que hacen que con esos valores se financien de alguna manera, pero no podemos desconocer que también hay personas que abusan de estas posibilidades, y eso hay que poderlo verificar. Una discusión muy importante que puso el doctor Ruiz sobre la mesa y que enteramente yo comparto su posición respecto del efecto tributario que pueda tener una quita o un descuento en un acuerdo, si es ganancia ocasional, si es renta ordinaria. Creería yo, de nuevo, simplemente acogiendo lo que decía el doctor Ruiz, que pareciera ser más una renta ordinaria. Esto no ha sido, por supuesto, definido por la DIAN. La DIAN dijo esto lo define el contribuyente, pero recordemos que si partimos de algo que se estableció a partir del decreto 772 de la pandemia, que lo calificó directamente como una ganancia ocasional, uno pudiera decir que en condiciones normales debería ser una renta ordinaria, lo cual, por lo que nos explicaba el doctor Ruiz, podría ser incluso más conveniente que una ganancia ocasional, en la medida que hoy ya no se pueden compensar las pérdidas con la ganancia ocasional. Y finalmente quiero simplemente hacer una mención a que los roles de la autoridad tributaria en un proceso de reorganización debemos verlo desde dos puntos de vista. El rol que tiene como acreedor es un rol particular en el que entra el proceso, como dice el proceso, en virtud del principio de igualdad con los otros acreedores, sin perjuicio de las prelaciones que pueda tener su acreencia. Y sobre ese rol, claramente el juez del concurso es autoridad, y sobre ese rol el juez del concurso puede tomar determinaciones muy importantes. El otro rol que tiene la autoridad tributaria, que escapa a ese caso particular de acreedor dentro del proceso, es el rol de administrador de los tributos nacionales. Y dentro de ese rol de los tributos nacionales es quien tiene la autoridad para determinar, fiscalizar los tributos nacionales. Y es allí donde debe tenerse muy presente que el juez del concurso debería tener en cuenta esas facultades que tiene la DIAN. Yo sé que seguramente esto puede causar controversia, seguramente no podrá ser muy del gusto de todos, pero es muy importante que entendamos que la autoridad tributaria tiene unas facultades específicas generales en la determinación de los impuestos. De manera que creo que lo que se ha dicho en esta mesa puede complementarse con lo que acabo de decir. Muchas gracias. Bueno, son tantas las cosas por decir que bien creo que vale la pena ir pensando en un evento separado solo para subtemas de este gran tema. Dos cosas para avivar el debate. Uno, un problema nuevo, y dos, una esperanza. El problema nuevo es una recientísima decisión de la Corte Constitucional, donde trató el tema del delito de omisión de agente retenedor. Veníamos los concursalistas ayudándole pues a nuestros clientes, en donde pues seguramente cuando ya nos llegaban las empresas en insolvencia a tratar de sacar la cabeza del agua, pues ya tenían problemas de haber agarrado plata del IVA y de las retenciones. Y pues viene este delito de la omisión de agente retenedor,
Y viene la realidad de que la DIAN y la Fiscalía montaron todo un esquema administrativo para presionar, y pues como es su deber, fuertemente por esa vía penal el tema. Entonces, pues estaba la solución del artículo 42 de la Ley 633 de 2000, que decía: lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las sociedades que se encuentran en procesos concordatarios, en liquidación forzosa administrativa, en proceso de toma de posesión, etc. Y había una sentencia del año 2015 que en casación la Corte Suprema entendió que toda esta excepción se aplicaba a los actuales regímenes de insolvencia. Bueno, pues la Corte, en desarrollo de una demanda de inconstitucionalidad por igualdad contra este parágrafo, es decir, alguien, no he podido saber quién fue porque apenas tenemos el comunicado, él quería extender por igualdad este asunto a las personas naturales. Pues resulta que la Corte decidió inhibirse porque hizo un examen de si esta norma estaba vigente, concluyendo que no lo está. No lo está desde el año 2017 con la reforma tributaria del gobierno Santos. Entonces, la protección que se tenía usando el régimen de insolvencia para misión de agente retenedor ya no existe. Tal vez la tabla de salvación que pueda haber, y pues muy debatible, es lo que cursa actualmente en el Congreso en lo que se refiere a la persona natural, que yo no sé, el doctor Ucros me corregiría si es no comerciante, comerciante pequeño, pero casi que la solución sería incluir al administrador como persona insolvente y por esa vía lograr parar semejante amenaza de carácter penal. Entonces, ese es el nuevo problema. La esperanza. Entonces, la esperanza se produjo también en el año 2015 en desarrollo del proceso de liquidación judicial de TV Cable, del Supercable. Y en esa decisión tuve la oportunidad de ser parte, no el liquidador, y mi vecino de aquí a la izquierda fue el juez, y guardando el respeto por una decisión judicial ya tomada y por el señor ex juez doctor Polanía, se produjo una decisión que, denme un segundo que estoy acá un poco enredado buscándola, en donde resalto lo siguiente, valiéndonos de los principios del derecho concursal. Dijo esa decisión: el derecho de insolvencia entra en colisión con numerosas reglas de derecho común, trátese del derecho civil, del derecho comercial, laboral, administrativo y fiscal. Por esto no duda este despacho en hacer suya las palabras de tratadistas extranjeros al decir que el derecho de insolvencia es por naturaleza un derecho de compromisos entre las finalidades propias y las preocupaciones de todas estas disciplinas. Por su naturaleza constituye un lugar de enfrentamiento, de intereses y de excepción, porque la mayoría de las veces los recursos del deudor no serán suficientes para satisfacer a todos los acreedores. El despacho concluye que, dada la naturaleza excepcional y transitoria del derecho de insolvencia, el cual implica una interpretación particular del derecho tributario, entre otras varias instituciones del derecho común, las operaciones económicas que normalmente deberían tener una implicación tributaria determinada como la causación de impuesto o de impuesto a la ganancia ocasional deben ser analizadas desde una órbita distinta, pues tratándose de una empresa en liquidación, contrario al análisis que puede efectuarse respecto a una empresa en marcha, no existe un inventario de activos fijos, sino un patrimonio liquidable, del cual no se puede predicar ganancia ocasional alguna. En consecuencia, las operaciones que se realicen
sobre ese patrimonio liquidable para lograr el pago organizado de las acreencias de la empresa no generan un ingreso efectivo ni extraordinario para esto. Por lo mismo no podría generarse la causación del impuesto de ganancia ocasional. Entonces, desde el lado de la parte, porque le daría la palabra al doctor Polanía para que en medio pues, de lo que él puede manifestarse. ¿Qué pasó? Estábamos en el escenario de una audiencia de aprobación de acuerdo de adjudicación, es decir, es la etapa final del proceso de liquidación judicial. Y ahí, a mi juicio, entra un eterno debate de los concursalistas y es hasta dónde el juez del concurso asume el rol del juez natural de la causa que corresponda, en este caso fiscal. Pero el caso es que en esa audiencia se decide qué puede pagar el liquidador y qué no puede pagar, y es a rajatabla, es simplemente lo que allí el juez autorice. Y allí el juez dijo, ganancia ocasional me la saca de la lista de cosas a pagar, punto. Ayer hablábamos con el doctor Lampreda del alcance tan brutal que puede tener que un juez del concurso pues haya dicho lo que dijo. Le doy la palabra al doctor Polanía para que nos cuente un poco más de eso y doctor Ruiz, si usted nos da su opinión sobre lo que acabo de leer, nos encantaría. Muchas gracias, doctor Borrero. No, ese es un caso bien particular, sobre todo por la manera en que se llegó a la decisión. Hicimos unas sesiones muy fuertes de trabajo con la doctora María Victoria, que está aquí presente, en ese momento coordinadora del grupo de liquidaciones. Desmenuzamos todos los supuestos de la obligación tributaria, nos metimos a escudriñar a fondo la configuración de los supuestos, de hecho, de la obligación tributaria. Y llegamos a esa conclusión. En últimas, no porque el juez del concurso pueda arrogarse competencias, y mucho menos en un ámbito tan acotado como la adscripción excepcional de facultades jurisdiccionales, sino porque es deber del juez del concurso, y en eso se basa precisamente la configuración del concurso moderno de acreedores. Tiene que pronunciarse sobre los créditos. Y así como el juez entra a cuestionar la existencia de un crédito de un acreedor normal, ¿por qué no puede entrar a cuestionar la existencia, no solo el juez, que la debe revisar, sino los demás acreedores, de una obligación tributaria que deriva de la ley? Es que el hecho de que derive de la ley no quiere decir que sea automática. Deben configurarse los supuestos de hecho que trae la ley, analizar el contexto y verificar si en ese caso es procedente. Yo la verdad es que no sé si haya habido alguna línea de decisión que se mantenga sobre el particular o haya sido recogida, pero por lo menos en ese caso pasó incólume los cuestionamientos de su momento y pretendimos trazar una línea. No sé si habrá tenido mayor suerte. Pues es muy interesante el tema de la situación fiscal de la entidad liquidada en un proceso liquidatorio y quién realmente realiza el ingreso. Entonces, es un tema que nosotros siempre discutimos, porque es como en términos humanos, el fallecimiento de una entidad que pues está a través de su inventario final entregando lo remanente y que a uno sí le parece que sería dramáticamente contradictorio que el que está en un proceso liquidatorio estuviera realizando una ganancia ocasional en ese proceso, ¿no? Como cuando se liquida una sociedad y entonces se le entrega a los accionistas, no en condiciones de un proceso de liquidación como el que estamos comentando, sino una liquidación ordinaria, donde también uno diría, bueno, ¿realmente es posible que la entidad liquidada sea un contribuyente que deba declarar una ganancia, que deba pagar? Yo creo que la aproximación del juez del proceso a la luz de los tributaristas fue muy adecuada, doctor Polanía. Estoy de acuerdo, doctor Ruiz, y de los deudores también. A lo que dice el doctor Borrero, yo tengo muchas cosas para decir, pero el tiempo es… El primer tema es el tema de la responsabilidad penal. El tema de la responsabilidad penal es un tema que, a mi juicio, le falta mucha tela para cortar. La denuncia penal es a título personal
y la persona puede ser o no socio de la compañía, puede estar o no estar en la compañía. En este país y en el mundo entero existe empresa por el optimismo de los empresarios, si no, no existiría empresa. Cuando un empresario deja pagar las retenciones o el IVA, no está pensando en no pagarlas, sino cubrir un momento de liquidez, pero el futuro nadie lo sabe. Y la persona que es representante legal puede ser socia o no ser socia, dentro de la norma que no sabemos si el proceso suspende o no suspende el penal, pueden no ser, y a los 3 años entra la compañía en liquidación, se le dispara el penal a un señor que es representante legal y que ya no es representante legal en la compañía. Y el otro tema, definitivamente, el tema de ganancia ocasional, yo estoy de acuerdo que bajo ninguna circunstancia, y es un llamado que uno tiene que sentarse a hacer con las autoridades tributarias, es que una quita que está mediando el salvamento de una compañía del empleo, no podemos pasarlo por el pago de un impuesto, bajo ninguna circunstancia. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, frente a esas circunstancias, yo sí creo que ahí tendremos que hacer un llamado y un acercamiento para esas normas. Desde luego, como sucede con todas las cosas, hay gente que se aprovecha de estas circunstancias, pero en la mayoría de los casos nosotros tenemos que pretender por la buena fe. Muchas gracias. Yo quiero agregar 2 temas. Uno es para el asunto penal, que ya han dicho en el panel, la Corte Constitucional ha dado a través de un comunicado una nueva visión del asunto al entender que un artículo que todos considerábamos estaba vigente ya no lo está. Independientemente de eso, quiero recordar que la Ley 2277 hizo algunas modificaciones a los tipos penales de estos delitos de evasión y estableció algo que desde el punto de vista del acreedor o del deudor, perdón, podría ser muy conveniente, por supuesto, con las limitaciones que tienen las normas de estos procesos. Y consiste en que cuando se hace un acuerdo de pago por estas obligaciones, se suspende la prescripción de la acción penal. ¿Eso qué implica? Y esto lo ha aceptado la Fiscalía en unos casos y en otros no, recientemente. Implica que la Fiscalía pueda decir, ok, yo soy el dueño de poder seguir investigando o no, perdónenme los penalistas si no soy muy específico, muy técnico, pero ya que usted hizo un acuerdo de pago y que probablemente va a pagar, yo prefiero parar la acción penal por un tiempo y no voy a estar preocupado por la prescripción. Eso es un mecanismo importante que trae la Ley 2277 que valdría la pena que ustedes en el marco de las normas de estos procesos puedan valorar cómo pudiera funcionar. Lo segundo, yo encuentro todas las razones adecuadas que presentan los panelistas respecto de que no debería generarse una ganancia ocasional en estos casos, pero me pregunto yo y simplemente lo dejo en el aire, ¿y qué pasa si la DIAN más adelante va a fiscalizar? Claro, hay dificultades que implican el hecho de a quién le va a cobrar, el liquidador no puede pagarle a nadie más diferente al que haya ordenado el juez del concurso, pero yo quiero sí recordar de alguna manera que, por eso hablaba hace un rato de los roles, uno es el rol de la DIAN como acreedor y otro como administrador de impuestos, y creería yo que independientemente de las dificultades que puedan generarse en una fiscalización, en una empresa que se encuentra en una etapa final, podría llegar la DIAN básicamente a decir, yo creo que acá sí hay una ganancia ocasional. Creo que es un tema que debe resolverse normativamente, están todos los argumentos para que lógicamente se haga como lo decidió la superintendencia en el 2015, pero mientras la ley está como está, creo que podría generarse una ganancia ocasional. Quedando 3 minutos, trato de medio cerrar semejante tema tan amplio y lo ato con las conferencias de ayer de la profesora Alicia Ferreri y de la doctora Susana. Una de las cosas que mencionaban las dos era la participación del Estado. Acá pues sí que está presente a manera de tributo. Lo ato además con otra de las tendencias y es los nuevos activos. Hay una serie de activos intangibles que están empezando a darse. En ese caso que les anoto de Supercable, de hecho, se trató de la venta de la red de cable.
y por norma, y eso a su turno se valoró por usuario conseguido. Si he aprendido algo de las reglas contables es que uno no puede llevar al activo semejante intangible. Es prohibido hacerlo, salvo que uno los compre. Pero resulta que el liquidador tiene el deber de ir a volver visible lo que era invisible contablemente. Incluso me acuerdo que el doctor Nicolás Pájaro hizo una lista de nuevos activos que pueden y deberían ser recuperados en un escenario de liquidación o ser parte de la generación de caja en un proceso de reorganización. Pero resulta que si llego a generar un nuevo activo, y en términos tributarios me corrigen aquí el doctor Lampreda y el doctor Ruiz, pues es pasar de 0 a X, pues voy a pagar el 15% de la diferencia entre 0 y X. Eso en una liquidación, en una reorganización, pues se vuelve un reto adicional para esa generación o mantener el valor o para la sostenibilidad de la compañía, que es nuestro fin. Entonces, pues, doctor Alvarado, como lo veníamos hablando, yo creo que esto merece un evento adicional aparte y aprovechando semejante compañía. Muchísimas gracias. Gracias, doctores. Tengo 3 anuncios para ustedes. El primero, en la parte de afuera van a encontrar una mesa que estará disponible durante todo el día para que se acerquen y reclamen sus manillas para la fiesta que ofrecerá el Instituto de Derecho Colombiano Concursal para la fiesta que se realizará hoy aquí mismo en el hotel a las 9 de la noche. Entonces ya saben que en cualquier momento pueden salir y reclamar su manilla. El segundo anuncio es que quiero invitarlos a que se acerquen a esta tarima para tomarnos una foto grupal. Luego de esta foto grupal vamos a tener el espacio del coffee break. Adelante. No corran tanto. ¿Qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos 2 minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80 como respuesta. Les recuerdo que tendremos tan solo 15 minutos para el coffee break, por lo que los invito a